y ya va a reanudar la grabación. ¿Listo? Bueno, continuamos. Atendiendo a lo que acababa de mencionar, a las escuelas de los gradientes. ¿Mm? Ah, no, todavía no mencioné las escuelas de los gradientes. Vamos a entrar a mencionar las escuelas de los gradientes. Y las dos principales de la ecología que históricamente siempre han tenido sus métodos de trabajo. Si ustedes ven esta imagen, y más o menos, no sé exactamente si todo lo que dije lo escucharon, pero si no lo repito. No es lo mismo observar límites desde una escala, como podría ser la de un vuelo, van mirando desde el avión, o la que mira un dron, por ejemplo, la que capta un dron a una determinada altura establecida, donde nosotros tenemos una perspectiva de escala muy distinta a la que vamos a tener si estamos circulando, por ejemplo, en el auto, ¿sí? Y observando, como hicimos en la salida de campo, que tenemos, qué comunidades tenemos a los costados nuestros y estamos observando dónde y cómo se dan los cambios. La percepción es totalmente distinta y mencioné también el caso de mucho más nivel de detalle que podemos llegar a tener en incluso el tronco de un árbol en una especie apoyante como una epífita que de por sí podemos estudiarla como una comunidad. ¿Por qué? Porque la epífita tiene, por supuesto, las interacciones, la estructura biológica y física de la comunidad que le atribuyen como tal y delimitan su estudio, le atribuyen las características de una comunidad y delimitan el estudio. Tenemos redes tróficas acá también y cadenas dentro de esta especie. Si nosotros miramos desde el avión, los límites son distintos. Si nosotros bajamos de un avión, además de que los límites acá incluso entre los campos cultivados, las zonas de indicamiento, el mar, la tierra, son muy distintos a los que vamos a tener si nosotros hacemos una zonación horizontal desde, por ejemplo, una caminata o en un auto. Los límites, estoy hablando de los límites de las comunidades. En este sentido, las escuelas han discutido mucho y hay básicamente dos escuelas, las que hablan de comunidades cerradas, con límites netos y claros y con ecotonos, ¿m? A lo largo de un gradiente ambiental, ¿m? La variación, por ejemplo, de la abundancia de especies a lo largo de estos gradientes, cómo disminuye, cómo puede subir, cómo aparecen nuevas, ¿m? Y donde claramente tenemos sectores de cotono. Con otra escuela que se contrapone, que es la de las comunidades abiertas a lo largo de un gradiente, donde también varía la abundancia de especies, pero no tenemos delimitados límites o bordes netos, sino más bien, si ustedes observan, esto pareciera todo un gran ecotono. Estas dos escuelas, ¿sí? El de las comunidades cerradas y las comunidades abiertas, a lo largo de gradientes, digamos, son hipotéticas y son las que han diseñado básicamente los estudios de comunidades históricamente. ¿Qué pasa hoy? Hoy nosotros sabemos que estas dos escuelas se complementan en realidad, por lo mismo que acabo de decir. Todo depende de la escala de estudio. Vamos a tener comunidades básicamente con ecotonos marcados y bordes, ¿sí? Y vamos a tener grandes zonas de transición donde nos es muy difícil a veces encontrar el límite entre una y otra comunidad. Mucho de esto depende de lo que les mencioné anteriormente, que es la escala en la que nosotros estamos trabajando y observando, ¿sí? Volviendo a lo mismo, la visión holística o discreta con los ecotonos, la especie A, la especie E, fíjense, estas especies como la B que van desde un extremo al otro del gradiente ambiental y distintas zonas de ecotono, algunas que no. Esto es muy parecido a lo que ustedes observaron en el gradiente topográfico de vegetación que mostramos, con las especies que estaban
en la zona baja, ¿sí? Ribereña, y las que estaban en la cima de la colina. Y por ejemplo, en este caso, cuando tenemos especies que están en un extremo y en el otro, y otras que son muy propias de cada sitio, como esta especie C, que es muy típica de este sector, esta especie E, que es típica de este sector del gradiente ambiental, y asociaciones de plantas, que son de la comunidad, en este caso E, la asociación D, la asociación C, son plantas que se asocian justamente porque tienen una característica que las une vinculada segura, sí o sí al gradiente ambiental, a las características ambientales. Bueno, se contrapone con la otra, donde vimos esta situación de que es la misma que la anterior, pero sin la marca de cotono, similar. Son los dos modelos de comunidad que les digo que implican distintos diseños de estudio. Bueno, ya sabemos con relación a lo anterior que los límites entre las comunidades son discutidos. En algunos casos son abruptos, en algunos casos son muy poco claros, no tan fáciles de definir, pero son escuelas que se complementan sí o sí. Hoy en día ya no hay una discusión sobre cómo vamos a estudiar, si de una manera o de otra. Generalmente son escuelas complementarias, ¿no? Las que les mencioné. Vamos a pasar a otro concepto, que es el de los cambios de las comunidades a lo largo del tiempo. Recién vimos a lo largo del espacio, del gradiente, digamos, en un gradiente ambiental, a lo largo del espacio, y en el espacio, y ahora vamos a pensar en el tiempo. Las comunidades que nosotros hoy observamos son el resultado de una historia, como charlábamos en el campo, de un tiempo, ¿sí? Un tiempo que ha implicado que las especies se instalen, las especies se estabilicen, y ese conjunto de especies que integra esa comunidad se constituya como lo que nosotros estamos en ese momento observando. Lo que tienen que entender que esto es dinámico, todo lo que implica cambio en el espacio y en el tiempo es dinámico, no es estático, ¿sí? Y la asociación primaria, que es una de las que mencionamos cuando estuvimos en el campo, ¿sí? Es muy típica, por ejemplo, de ambientes, de los ambientes fluviales, como los que vimos en Yala, de, por ejemplo, los ambientes glaciares. Acá tenemos un ambiente glaciar. Nosotros tenemos ambientes glaciares, este ambiente glaciar es muy interesante porque se puede observar las variaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Sobre la base de los cambios en la masa de hielo. A medida que el hielo se retrae, por supuesto que empiezan a aparecer distintas etapas en la sucesión de especies, que implican los cambios que se estudian cuando miramos nosotros una sucesión que parte, como decimos, de una sucesión primaria. La sucesión primaria en general está vinculada a eventos naturales, o no necesariamente, pero catastróficos, que implican que tiene que la comunidad organizarse desde, por ejemplo, la instalación de las primeras especies que pueden colonizar la roca madre, la roca. Tienen que dar lugar a la formación de suelo, se tiene que dar todo un proceso de formación de suelo que vaya facilitando la instalación de otras especies. Y así sucesivamente se van dando distintas etapas de instalación de comunidades, desde las pioneras, ¿sí? A las comunidades ya más estables de lo que se conoce como la sucesión. Generalmente tenemos incluso laboratorios naturales para estudiar sucesión primaria. Yala es uno de esos, como vimos en el campo, pero hay otros que son muy conocidos para los biólogos a nivel mundial, como son las islas volcánicas,
o donde se producen, episodios volcánicos, después se da toda unas distintas etapas de colonización, que implican la sucesión primaria de las comunidades. La sucesión o esos cambios a escala temporal los podemos ver, y acá en este esquema podemos ver, digamos, tanto lo que normalmente pasa en la naturaleza. Tenemos efectos de degradación de suelo, podemos tener una sucesión primaria, por ejemplo, que va a dar lugar a una sucesión secundaria. ¿Qué es la sucesión secundaria? Es otra cosa. O sea, la sucesión primaria, como les dije, parte desde un punto donde ni siquiera existe el suelo. Tenemos la roca madre, como puede ser las rocas volcánicas, u otras, y hay toda una etapa de instalación de las pioneras, pero necesitamos la formación y estabilización del suelo que dé lugar, ¿sí?, a las distintas etapas de estabilidad, de estabilización de las restantes especies, en este caso en la comunidad vegetal, y estas etapas que van desde la formación de suelo al límite, digamos, a lo que se conoce como la clímax, que es la última etapa de la sucesión, donde ya tenemos una comunidad estabilizada y con características muy propias de lo que implica la etapa final de la sucesión primaria. Podemos tener situaciones de por ejemplo, disturbios humanos, erosión. La erosión puede ser ya sea producida también por un evento natural o podría ser producida por acción humana, ¿no? Y tenemos en este caso lo que se conoce como la sucesión secundaria. Después de este evento, de este disturbio, de esta acción, en este caso todavía tenemos suelo. Fíjense que no ha desaparecido el suelo. Esto es una ventaja considerable que implica que vamos a poder tener una sucesión secundaria. Si acá desapareciera el suelo por erosión o por la misma acción humana, vamos a tener otra vez una sucesión primaria. Pero no, todavía tenemos suelo en distinto grado de deterioro que nos permite que la comunidad acá se recupere, se vuelva a establecer. Esto también lleva tiempo, esta sucesión secundaria, y no necesariamente va a ser esta comunidad idéntica a esta, ¿sí? Pero se da la recuperación. Esto se ve mucho en incluso los ambientes cultivados, donde después son abandonados y se recupera, por ejemplo, la vegetación original del lugar. Si es que está rodeada de un bosque, vuelve a recuperarse el bosque en ese campo de cultivo abandonado. Llegan las semillas y se reinstala y vuelven a aparecer las especies boscosas. A veces con una diversidad más baja, pero se recupera. Podemos tener así distintos, en este caso, procesos de disturbio, y en este caso, mira, a diferencia de esta, la erosión acá es mucho más intensa y acá no vamos a tener una sucesión secundaria seguramente, vamos a necesitar empezar de vuelta con una sucesión primaria si el disturbio ha sido muy importante y la degradación. Bueno, la sucesión también se da en los animales silvestres. En esta plantación, por ejemplo, de coníferas, que también nosotros tenemos sectores de los bosques, donde podemos observar que las especies aparecen y desaparecen según cambia la densidad de la vegetación y la altura, como mostramos incluso en la relación de la estructura física de los bosques con la diversidad de aves. Acá aparecen, fíjense, a medida que varía incluso, varían digamos, la estructura física, en este caso de la vegetación, también varía la composición y en este caso de especies, digamos, la diversidad de especies, el número de especies. ¿Sí? Bueno,
Vamos a avanzar un poquito, lo mismo, la relación entre el estado de la sucesión y el número de especies de mamíferos, por ejemplo, presentes en los bosques, en este caso, ¿sí? Del hemisferio norte. Desde un estrato arbustivo a un bosque joven, a un bosque maduro, a un bosque viejo. Fíjense cómo aumenta la diversidad relativa de especies. ¿Sí? Tenemos en y esto es muy, muy llamativo porque la diversidad acá en este estrato, fíjense cómo baja, ¿sí? En este caso estamos hablando de mamíferos presentes en el bosque. Fíjense cómo baja en el bosque joven y nuevamente aumenta hacia los bosques viejos. Y en este caso, la diversidad de mamíferos es mayor. Están más adaptados a este tipo de etapas de la sucesión. ¿Sí? Obviamente que también se dan las sucesiones en los lagos. Las sucesiones en los lagos, nosotros partimos de lagos oligotróficos, como han visto con la profe, y vamos teniendo distintos procesos, ya sea de eutrofización o lo que se conoce como de sedimentación de los lagos, distintas etapas donde vamos a pasar, digamos, a lo largo del tiempo, el tiempo puede variar acá, puesto puede ser acelerado, puede ser rápido, y en términos de tiempo podemos tener desde décadas a cientos de años este proceso de colmatación del lago, y fíjense que pasamos de un lago oligotrófico, básicamente estamos pasando prácticamente a un pantano, ¿sí? Y después el lago está totalmente desaparecido porque está colmatado de sedimentos y se empiezan a dar arriba toda una etapa, una serie de etapas sucesionales donde se instala la vegetación, en este caso terrestre, de los alrededores. La sucesión típica de un lago. Lago pantano. Bueno, esto lo voy a dejar un poco porque esto es lo mismo. Vamos a los modelos de sucesión. Hay distintos modelos, básicamente vamos a mencionar la facilitación, la tolerancia, la inhibición, y en este caso la facilitación se refiere, por ejemplo, a los cambios en los medios físicos impuestos por el desarrollo de la comunidad, y van a ver que la facilitación en general son las especies pioneras las que van a preparar el ambiente para que lleguen las tardías. La tolerancia se da, por ejemplo, en una secuencia predecible porque hay diferentes especies que tienen distintas estrategias para explotar los recursos. Las tardías pueden tolerar recursos más bajos y pueden eliminar por competencias a las iniciales. Y la inhibición son especies, ¿no?, que evitan la invasión de los competidores, y las especies tardías se van a ir instalando de forma gradual, reemplazando a las pioneras. Acá en este esquema pueden ver más o menos cómo es, que funcionan estas estrategias o modelos de sucesión. Si nosotros tenemos un disturbio, podemos tener, bueno, facilitación con algunas especies pioneras, ¿sí? Y fíjense que estas especies pioneras van a favorecer a las especies tardías, a que se vayan instalando las tardías que se conocen, y las especies pioneras después son eliminadas por competencias por las tardías. Y esta etapa de facilitación es muy importante acá en este tipo de sucesión. Podemos tener también, desde las especies pioneras, cualquiera que sean, modelos como como mencioné, la tolerancia, que son las especies pioneras que no incluyen a las tardías, ¿sí? Y tenemos las de inhibición, o sea, cuando hay inhibición, básicamente, las pioneras desfavorecen el ingreso de las tardías. Acá nosotros podemos tener desde la tolerancia, pasar también a esta situación donde las especies pioneras eliminadas por competencia son eliminadas por competencia por las tardías. Hay como una etapa de tolerancia que se conoce hasta que tenemos básicamente
el desplazamiento de las pioneras por competencia. Y en este caso de la inhibición, que podemos decir que es el más extremo, las pioneras desfavorecen el ingreso de las tardías. Y las tardías se instalan cuando mueren o desaparecen las pioneras. Estamos hablando de las primeras etapas de la sucesión, ¿no? Cómo se van instalando las colonizadoras. Y cuando nosotros hablábamos de especies pioneras o tempranas y tardías, también recordemos algunos conceptos que traíamos desde poblaciones, ¿no? En general, las que se instalan en las primeras etapas de la sucesión, las que llegan, las primeras, las que colonizan, tienen amplia dispersión de semillas, son altamente tolerantes a la luz, ¿sí? Digamos, no son muy hábiles en la competencia, no son especies competitivas, tienen estrategias de vida del tipo R, recuerden las curvas de crecimiento de las especies, de las poblaciones y de las especies que tenían estas características, rápido crecimiento en poco tiempo, tasas fotosintéticas altas, una recuperación por disturbio muy rápido, baja cantidad, a ver, esto no me gusta mucho, hablemos más bien de la diversidad baja y alta velocidad de crecimiento. Piensen en pioneras, en varios insectos que ustedes han visto, el tipo de comportamiento que tienen, por ejemplo, las invasoras, y otras que a veces son muy comunes también, como las, digamos, en los campos de cultivo, como las malezas. Ese tipo de especies, ¿no? Con eurivalentes, con amplios rangos de tolerancia, son las pioneras en general, las que se instalan en las primeras etapas de la sucesión. Y las tardías son las que van apareciendo hasta llegar a la clímax, que es la última etapa de la sucesión, y en general son especies que tienen, digamos, baja dispersión de semilla, tienen bajos rangos de tolerancia en general a la luz, son altamente competitivas, son estrategas de tipo K, baja tasa fotosintética, recuperación por disturbio muy lenta, son muy sensibles a los disturbios, ¿sí? Alta diversidad, siempre pensamos en un bosque ya diverso, y una baja velocidad de crecimiento. Bueno, ejemplos que vemos nosotros, estos en los caminos nuestros, por acá nomás en Jujuy, el camino que sube no sé si conoce a alguien las Vicuñas y la zona del camino que va a Ucloya, por muchos lugares, incluso si vamos a Yala, también hemos visto sectores así, y yo les mencioné esta especie como pionera de la sucesión. Acá tenemos, ¿qué tenemos? Como evento un derrumbe, un disturbio natural, podríamos decir, si lo miramos así, con una instalación de distintas especies que van llegando y van afianzando este terreno. Estas, que las vemos muy frecuentemente, estas gramíneas, que son las que primero se instalan y afianzan. Otra pionera que mencionamos en la salida de campo, recuerden que fue el aliso del cerro, que también cumplen esta función. Son especies que se van instalando en las primeras etapas de la sucesión. Son las colonizadoras, las pioneras. Acá está rodeado por un bosque, ya estabilizado, pero fíjense que esto que ven acá también, creo que les comenté, que hay algunos invasores muy rápidos que no son nativos necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, los ligustros. Para ver ejemplos que ustedes manejan. Cuando estuvimos en Yala, miramos todo el paisaje y les comentamos con los profes que todas estas lagunas se habían producido por grandes derrumbes de las montañas del frente en distintos momentos, ¿no? Geológicos que habían dado lugar a estos indicamientos. Acá vemos incluso rocas de estos derrumbes de ladera que dieron lugar a los lagos, a las lagunitas. Y veíamos sectores como este, donde fuimos a trabajar,
con un cono de deyección, estos o abanicos aluviales, acá se lo ve mejor, donde empiezan a instalarse las pioneras. Sobre este material tenemos una sucesión primaria, con distinto, en este caso, grado de colonización que han visto ustedes. Y vieron el aviso del cerro como un colonizador importante, ¿verdad? Acá también este es el camino y nosotros vemos que este es un ambiente bastante cambiante y dinámico. Esto no lo habíamos visto el año que fuimos con el otro grupo de ustedes. Y teníamos acá un indicamiento. Bueno, todas estas situaciones que son dinámicas de cambio van produciendo lo que acabo de mencionar, distintas situaciones en la etapa de la sucesión. Acá estamos es el que ustedes vieron acá. Lili, se te cortó como un minuto. Vuelvo a decir, dije, ¿disturbio escucharon o todavía no? Miri, se cortó. En la anterior porque vos pasaste a disturbio ahora recién. ¿Acá? ¿Me escuchan? Acá. Bueno, no sé si ahí, se corta. Ahí, exactamente. Bueno, fíjense que acá lo que les dije es que esto es muy dinámico, este paisaje. Esta sucesión es dinámica. Estas comunidades están en un permanente cambio por la situación que tenemos acá. Tenemos ingresos de agua no iguales durante distintos periodos del año, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, la sucesión está en una dinámica constante de avance y retroceso en este caso. Acá vimos el cono de deyección, que se ve un poquito mejor acá, con todo este derrumbe, que esto lleva muchos miles de años, ¿sí? Pero todo lo que acá está depositado ha sufrido una sucesión primaria, y en una etapa todavía de colonizadora, ¿sí? Y no solamente natural puede ser el cambio. Nosotros creemos que todo lo que vemos acá es una sucesión Parece que otra vez. cuando fuimos a... Liliana. Un momentito, por favor.